Muy buenas noches, ¿qué tal a todos? Saludos cordiales. Esto es DM Todo Fútbol, en un programa más, esta vez donde hablaremos de la jornada de eliminatorias que se disputó, la última en este año 2020, ya para tener un receso, ¿no? De estas cuatro fechas y después sí pensar en lo que se viene en el resto de actividades hasta fin de año y de aquí a marzo, cuando se reanude la clasificación al Mundial. Saludamos con los compañeros. ¿Cómo le va, Carlos Alberto? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, David? Patricio, pues ¿cómo cree usted que vamos a estar acá? Imagínese. Pero no, después de esa humillación, de una vergüenza de lo que fue la presentación de la selección colombiana de fútbol, pues aquí se ha desatado una cantidad de críticas, han empezado a salir una cantidad de cosas a la luz pública, nada confirmado, pero más o menos son rumores, como el que usted me comentaba, lo de David Ospina y el encontronazo con Carlos Queiroz previo al compromiso, por eso no apareció en el arco de Colombia en el juego frente a la selección ecuatoriana, así que se ha venido hablando de demasiadas cosas y pues en las victorias como que todo se tapa, ¿no? Ahora en las derrotas apabullantes, 0 puntos de los 6 que tenía que disputar, pues aquí empiezan a hablar ya de los dirigentes, de la corrupción, de los malos manejos, del desorden en la liga local, una cantidad de cosas y que se empiezan a destapar, todo a raíz pues de estas dos horribles presentaciones de la selección nacional de Colombia. Sí, ya estaremos analizando en detalle toda esa cuestión. ¿Cómo le va, Pato? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo está? Buenas noches. A Carlos Alberto, un cordial y afectuoso saludo, como también a nuestros amigos que están pendientes de la señal de DM Todo Fútbol. Un gusto, un placer, como siempre, acompañarles, entregarles informaciones y novedades. Con los resultados, el análisis de lo que fue la jornada de las eliminatorias, la cuarta fecha rumbo a Qatar. Y con esto se paraliza, ¿no? Las eliminatorias y nos estaremos reencontrando nuevamente en el mes de marzo. Ojalá que para Ecuador con la misma racha futbolística y de resultados, y para Colombia, Carlos Alberto, que se recompongan todas las cosas. Afortunadamente, uno tiene todavía memoria y si no estoy mal, hace unos 2 o 3 programas atrás, conversábamos de estos temas, de estos problemas, de estos inconvenientes que vive el fútbol ecuatoriano, y lo decía Carlos Alberto, que también son similares a los de Colombia, la crisis dirigencial, ¿sí? La crisis dirigencial, que hay dirigentes que no están acorde a el nivel futbolístico, la corrupción, a nivel de clubes, que se tapan muchas cosas, que no se pagan sueldos a jugadores y tantas cosas. Y lo decía Carlos Alberto, que en Colombia es caso similar. Y le digo esto porque nosotros afortunadamente lo decimos a tiempo, no luego de la derrota, de la victoria, sino que lo mantenemos y estamos dando a conocer estas situaciones. Acá igual, no significa de que con Ecuador, con buenos resultados, los problemas terminan, los problemas se acaban, los problemas siguen a nivel de clubes y a nivel de Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, eso nosotros no lo guardamos, sino que lo decimos a tiempo. Claro que hay que mejorar, claro que los resultados también tapan ciertas cosas, pero hay que decirlo, no hay que quedarse callado. Sí, definitivamente es muy cierto lo que dice Pato. Hay que señalar que, bueno, acá han ocurrido una serie de cosas y lo hemos hablado incluso con Carlos Alberto, con Patricio en otros programas, en donde señalábamos, por ejemplo, hace algunos días, y usted lo recordará, Carlos Alberto, que le hablaba acerca de temas en el arbitraje, que se habla de corrupción, acá con esas cuestiones, bueno, una serie de situaciones que se vienen hablando. Pero que sí, es verdad, muchas veces estos resultados de la selección empiezan a tapar algunas cosas y en cambio cuando no se habla de estos temas o cuando hay algunas situaciones y la selección pues no tiene resultados, saltan más a la vista, saltan más, ¿no? Entonces es un tema que
las diferentes selecciones tendrán que irlo resolviendo. Entrando en el partido, Carlos Alberto, y no sé si un poco concuerda conmigo, bueno, más allá de que el resultado exime de decir si el equipo fue o no superior dentro del partido, pero creo que Colombia, en definitiva, yo llegué a una conclusión, y es el hecho de que me parece que más allá de que Queiroz sea un buen o un mal técnico, o la selección de Colombia tenga buenos o malos jugadores, que eso todos lo sabemos que tienen buenos jugadores y no lo vamos a descubrir ahora, pero me parece que hay una desconexión interna entre el técnico y los jugadores, y la idea que quiere Queiroz tampoco concuerda con los jugadores que tiene Colombia. A ver, sí un poco, pero si uno se pone a ver lo que fueron los partidos amistosos, la Copa América, los dos primeros partidos de la eliminatoria, uno dice, los jugadores estaban andando, le comprendían al técnico, porque así no se llegara al título, pero se hicieron buenos partidos, buenos resultados. Usted vio el partido en Chile, de Colombia en Santiago, un buen partido, al final luchado y todo, y lo empató, le ganó a Venezuela con contundencia, con solidez, pero resulta que es que aquí ya se empiezan a destapar cosas. Aquí ya se habla que hubo un encontronazo, incluso desde el juego previo a Uruguay, un encontronazo por la banda de capitán. Imagínense, por esa cosa, por lo que llevan aquí en el bracito, por ese, que el titular es Falcao, ¿no? El número 1. El Falcao no está, entonces cuando no estaba James y cuando no va Ospina, pero en el partido con Uruguay, como que cuando decidieron que el capitán iba a ser Ospina, entonces como que a James no le gustó y llegaron algunos jugadores, aquí se habla de que blancos y negros, una disputa, entonces que como que le dijeron, James, tranquilo, tranquilo, que usted no es Cristiano Ronaldo, que usted no es no sé qué, que usted esto, tranquilo, no sé qué, pero entonces las cosas ya quedaron mareadas en Barranquilla. Eso se empieza a conocer en el día de hoy, y después de la catástrofe de ayer en Quito, pues mucho más, y parece que las cosas no sanaron, que hubo jugador que encuelló a otro, que tuvieron que separarlos, no se habla de nombres a la luz, pero de todas maneras ayer el capitán fue James, ante la ausencia de David Ospina. Aquí empezaron a hablar de un toque, una lesión, un golpe frente a Uruguay. Aquí nunca se dijo nada de que David Ospina hubiera salido con alguna molestia. Y se lo pregunté, por ejemplo, al enviado del Caracol Televisión, que es el canal oficial de la Selección Colombia, y le dije, ¿usted supo algo de esto? Digo, no, ese día no se supo nada, no se dijo nada. Yo hablé con el cuerpo médico y no, pues los golpes normales de un partido, ¿no? Pero nada así relevante como para sacar al jugador del siguiente compromiso, ¿no? Después de sábado, domingo, lunes, de 3 días, casi 4 con el martes. Entonces, aquí se habla de eso, nosotros hablábamos, David, usted me decía que aquí se dice que fue un choque con un encontronazo de Ospina con Queiroz, entonces a lo mejor ahí volvió que por qué iba a ir James ahora de capitán, me imagino. O sea, estos son conjeturas, no lo sé si es cierta, pero ya se empieza a hablar de todas estas cuestiones, y es que ahí uno dice, está roto el camerino, o entre los jugadores, o los jugadores con el técnico, o una parte, o algo, porque sabemos que el nivel de Colombia no fue el mostrado frente a Uruguay, ni el partido frente a Ecuador. O sea, sin demeritar las victorias y las derrotas de Colombia y las victorias de Uruguay y Ecuador, pero ese no es el nivel del fútbol colombiano y de los jugadores de Colombia. Además, el técnico tampoco no tiene la tranquilidad. Yo puse en un Twitter en ese momento, se enloqueció Queiroz. 4 cambios, faltando 5 minutos para acabarse el primer tiempo. Imagínense, cambió 4 jugadores, casi la mitad del equipo. Uno dice, no, se enloqueció, porque eso es como empezar de cero, para que engranen en el equipo, unos cambios. Uno salió Díaz, que era el que más o menos estaba tratando de, de llevar a Colombia al ataque. O sea, una cantidad de cosas, unas conjeturas. Uno dice, se enloqueció el técnico, y después en la rueda de prensa uno queda desconcertado cuando dice, no, en marzo volvemos a ganar, y eso no hay tranquilidad. No, pero es que no se acordaba que el siguiente rival es Brasil. O sea, con una tranquilidad pasmosa. Pero aquí le cuento, aquí yo le dije,
si llega a perder en Quito, yo se lo dije a ustedes en el programa, nada raro tiene que Colombia tenga otro técnico para marzo. Para marzo, Independiente, ¿no? O sea, no nos imaginábamos del 6-1, ¿no? No decía un 2-0, un 2-1, un 1-0, un resultado normal, ¿no? Esto ya es anormal para Colombia, que hacía desde el año 77 no recibía esa suma de goles. Entonces aquí ya los dirigentes están diciendo que se va. O sea, si los mismos dirigentes de la federación están diciendo que se va, es porque hay plata, porque decían, no, es que no hay plata para indemnizarlo. No, hay plata y ahí debe haber algún arreglo o algo, porque el camerino se le rompió al técnico. Lamentablemente, claro que aquí algunos dicen que la culpa es de Peckerman. Háganme el favor. Ahora, cerrando el tema de Colombia, Carlos, hoy veía unas declaraciones de Jorge Luis Pinto, el técnico colombiano que pasó por acá por el fútbol ecuatoriano, también obviamente en Colombia y otros países. Decía textualmente, ¿no? Estas declaraciones. En mi cabeza, desde que conozco a Cuadrado, no me pasa sacarlo de la banda. Es lateral en la banda o volante puntero, como yo lo llamo, decía. A mí el cuento de ponerlo de 8 jamás me ha pasado por la cabeza, señaló Pinto. También habló sobre lo que sucedió con Wilmar Barrios, el volante que no estuvo como titular en el compromiso, señalando que es indispensable en el medio campo de la selección colombiana. Esto por una parte. Y por otro lado, algo que, a ver, no me llama la atención, ¿no? Pero volvemos a lo mismo que habíamos hablado en ocasiones de Hernán Darío Gómez, que como ustedes saben está en una cadena de televisión hablando sobre los encuentros de Colombia. En su comentario justamente post partido, dijo que básicamente el fútbol no ha cambiado y que Colombia debería volver a jugar a lo sudamericano, a lo que sabe jugar Colombia. Yo pregunto entonces, aquí el equivocado es Queiroz. El equivocado es Queiroz en el sentido de no hacerle jugar a Colombia el típico 4-4-2 con la misma idea de Maturana, la misma idea de Suárez, la misma idea de Bolillo, ¿no? Todas las mismas ideas, o el tema es que el técnico no ha sabido acostumbrarse a los jugadores que tiene o los jugadores no le entienden a Queiroz. ¿Por dónde pasa la situación? Mire, es que le vuelvo a repetir. Dígame. Le decía, Carlos, le decía una cosa. Aquí el que menos tiene que perder la tranquilidad es el técnico. Él es el que tiene que ser cabeza fría en los momentos difíciles, en los momentos complicados, y eso no lo ha tenido Carlos Queiroz. Por eso es que el día de ayer, como lo dice Carlos Alberto, se enloqueció, hizo los 4 cambios antes de finalizar el primer tiempo. Si iba a realizar cambios, incluso la charla lo hubiera dado en el camerino, pues a los 2 o 3 elementos, 4 elementos que iban a entrar al campo de juego, pues al terminar el primer tiempo. Entonces, me parece que pasa por ahí, pasa por el técnico. Ahora, no sé si hay el dinero suficiente para indemnizarlo y despedirlo, pero hay tiempo suficiente, yo creo que hasta marzo, para analizar, para poner las cosas en orden. Si son los jugadores, los dirigentes tendrán que conversar con los jugadores, decirles, bueno, aquí hay que pensar por el país, por la camiseta, y no pensar por los intereses personales. Sí, afortunadamente hay tiempo. Yo digo, no es la fecha como entre la segunda y la tercera, por ejemplo, que era casi a menos de un mes. Acá hay como 3, 4 meses, entonces hay tiempo como para replantear las cosas, sea a nivel dirigencial, cambiar de técnico, conversar con los jugadores y todas esas situaciones para recomponer la situación. En cambio, en Ecuador, hoy por hoy, todos hablamos de que las cosas son buenas, son positivas, porque ha caído parado, ha caído, como lo decimos nosotros, ha caído bien en el grupo, en los dirigentes, en la prensa, el señor Gustavo Alfaro, y los jugadores, los únicos que tienen la palabra son los jugadores en el campo de juego, pues ellos son los encargados de respaldar al técnico jugando bien, o de votarlo al técnico olvidándose de jugar al fútbol y nada más. Y en Colombia me parece que lo último se está dando. Los jugadores no están con el técnico. Se nota en el campo de juego.
Sí, al menos por estos dos partidos, indudablemente, que el camerino está roto, el problema entre jugadores, el cuerpo técnico, eso está claro. Ahora, de dar un timonazo en este momento es ideal porque, como usted dice, hay 4 meses para las próximas jornadas de eliminatoria. Entonces sería el momento, mejor dicho, ideal para si se va a cambiar de estratega en Colombia. Ahora que hay plata, claro que hay plata, eso sale. La federación ha tenido mucho dinero, así le haya tocado pagar multas y sanciones por todas estas cuestiones de demandas de la reventa de boletería de la pasada eliminatoria, pero eso todavía hay dinero, y sino que los dirigentes la saquen de su bolsillo. Para eso se llevaron una buena cantidad. Pero es que a lo que yo voy y le digo es, ahora dicen, no, es que Queiroz no conoce el fútbol colombiano, no, es que Queiroz no conoce el país, no, es que Queiroz no conoce los jugadores. Hombre, sí como en la Copa América y eso, o sea, hasta octubre, finalizando la segunda fecha, todo era tranquilidad, y Queiroz era el mejor entrenador que había llegado a Colombia, y que qué bueno la renovación, y que un técnico nuevo, que una cara nueva, que se le veía pinta esta selección. Entonces, en un mes se le olvidó a Queiroz cómo juegan James Rodríguez, cómo juega Wilmar Barrios. Ahora, algo pasó con Barrios, porque es que a Barrios era el eje, el que él ha tenido titular prácticamente que en todos los partidos, en un 90% de los partidos ha sido su cabeza de área, y en estos partidos es el primero que sacrificó frente a Uruguay, donde también hizo cambios antes de finalizar el primer tiempo, que uno dice, no, tenga la tranquilidad, va perdiendo 1-0, tenga la tranquilidad, la paciencia, hay que 45 minutos ya para replantear la situación, y sí, porque ese desespero, esa intranquilidad se la transmite a los jugadores, y aquí lo primero que hizo fue sacar a Wilmar Barrios, y dije, ¿va a jugar sin Barrios? Qué raro, o sea, algo pasa con el jugador, y entonces es uno de los que está ahí con Davinson Sánchez y otro jugador en los que hay inconvenientes y hubo rifirrafe con algunos jugadores. Entonces, por ahí pasa el problema de Colombia en este momento, el camerino. Vamos a ver si eso se soluciona, si los jugadores entran en razón, pues las cosas van a mejorar, porque indudablemente ese no es el nivel del fútbol colombiano. Además, ya los jugadores entraron sin ganas, sin alma, sin corazón, entregados prácticamente. O sea, es que a los 9 minutos no perdiendo 2-0, cualquier planteamiento de todas maneras para el técnico se pierde. Ahora, haciendo esos 4 cambios, Queiroz, uno dice, bueno, pero entonces estaba reconociendo que no sabía quién poner de marcador de punta, ni de volante central, ni de delantero. Son unos cambios alocados de Queiroz. Y además con eso, y además con eso, Carlos, me parece que en cualquier equipo se pierde, o sea, los jugadores hacia el técnico pierden la confianza, ¿no? Es decir, Claro. si yo veo que mi técnico en 2 partidos consecutivos hace cambios durante el primer tiempo después de plantear una estrategia, un sistema, una alineación, digo, el técnico no sabe lo que hace. El técnico no sabe qué es lo que está planteando en el partido. Entonces, definitivamente. Es que, David, lo que pasa es que aquí, más que director técnico, más que entrenador, es seleccionador. Y motivador. Que no, es seleccionador, hay que utilizarla bien esa palabra. En eliminatorias, el técnico tiene que ser un buen seleccionador. ¿Por qué? Seleccionar a los elementos más importantes, primero en la convocatoria, y segundo, en armar el 11 titular. No se puede equivocar, porque una equivocación le cuesta partidos, le cuesta los cotejos. Le está pasando a Queiroz, le está pasando a Gareca, por ejemplo, ¿sí? Le está pasando, y eso que Gareca ya trabaja mucho tiempo con Perú. Entonces, pero acá, por ejemplo, en Ecuador, eso se lo destaca a el técnico, a Gustavo Alfaro. Es saber seleccionar a los jugadores, a pesar de los problemas, de los 6 jugadores que dieron positivo, de los inconvenientes que él ha tenido para trabajar, porque lleva poco tiempo en el fútbol ecuatoriano, pero ha sabido escoger, seleccionar a los jugadores que él cree que le van a rendir. Y los jugadores en este poco tiempo han creído en el diálogo, en la conversación, en las charlas, en los mensajes que él ha emitido, y se están dando los resultados. Pero hace poquito, nada más antes de saludar con Franklin, repito, hace poco conversaba también con gente de fútbol, y decía, en este momento me da más preocupación de los resultados positivos de Ecuador.
¿Por qué me da más preocupación? Porque nuestros jugadores, nuestros elementos suelen marearse muy fácilmente. Llegan a tocar el cielo con las manos y ya no creen en nadie. Y por eso le decía, en estos momentos el técnico tiene que trabajar mucho más y me da temor, ojalá que tengan la tranquilidad, como lo tiene el técnico de cabeza fría, tengan también los jugadores ante estos buenos resultados. Señor Rivadeneira, ¿cómo le va? ¿Cómo está? No le noto tan alegre, ¿ah? No le noto tan alegre al señor Franklin Rivadeneira. Hola, ¿qué tal, Franklin? ¿Cómo le va? Buenas noches. Algo pasa. ¿Nos escuchas? Ya Bueno, se va. ya, ya nos estará escuchando Franklin. A ver si Ahí estamos. ahí está. ¿Cómo le va, Franklin? ¿Qué tal, mi querido David Pato? Peleando con la tecnología más de 15 minutos para poder conectarme. Bueno, son cosas que pasan. ¿Qué tal, señor Moya? ¿Cómo está? Señor Mantilla, alegres. Bueno, el corazón dividido el señor Moya, el uno peleando arriba, el otro peleando abajo. El señor Mantilla está feliz también porque se dio un resultado, creo que no era lo normal, lo que veníamos acostumbrándonos en este aspecto del tema futbolístico, pero lo que yo hablaba en un momento con ustedes, compañeros, y a los amigos que nos siguen de Método Fútbol, que esta es una selección nueva, es una selección que se puede ir moldeando y creo que, no sé si el tiempo nos va a dar la razón, pero por lo menos en algún momento nos vemos representados por esta sangre nueva que tienen ilusiones de superarse como cualquier persona normal, y estas alegrías que de a poco vienen asomando a Ecuador creo que va aportando también demasiado y nos permite también ir mejorando en estos problemas que vivimos últimamente con respecto a la pandemia. Sí, y hablando sobre lo que decían también Pato y Franklin en este sentido de Ecuador, creo que es fundamental aclarar dos cosas, ¿no? Una, obviamente, concuerdo plenamente con lo que dice Pato, en el sentido de que en este partido específico con Colombia, el técnico Alfaro actuó como seleccionador más que como entrenador. ¿Y a qué voy con esto? Justamente, usted recordará, Pato y Carlos Alberto, que hablábamos de que teníamos ciertas dudas en el once abridor que iba a poner Ecuador ante la selección Colombia, ¿no? La presencia, por ejemplo, de Muñoz, la presencia de algunos jugadores que por ahí nos dejaban dudas y el sistema en sí. Pero a la hora del juego, el técnico demostró que lo que tenía en mente le salió. Y no hablo solo por el marcador en sí, sino por la forma de juego que tuvo Ecuador, por cómo se desarrolló el equipo ecuatoriano, ¿no? Y porque a pesar de ir cambiando algunas cosas, a veces jugando con 5 volantes, a veces jugando con 4 volantes, con un media punta, ¿no? Pero Ecuador tiene una idea clara de qué es lo que quiere y aprovecha lo que decía Franklin, que debemos también aprovechar, que es el tema de los jugadores jóvenes que tenemos, de la velocidad que tienen esos jugadores y la cancha del estadio de Liga, que es apta para ese tipo de jugadores rápidos, ese tipo de jugadores veloces que pueden desbordar y llegar. Entonces, me parece que eso ha sido importante también destacarlo, pero sí, es muy cierto también, y concuerdo igual con Pato, de que hay que ir con calma. Las anteriores eliminatorias, a estas alturas, 4 victorias tenía Ecuador. Nos veíamos en el Mundial. Estábamos seguros de que llegábamos al Mundial. Y fueron 4 victorias y hasta ahí nomás. Ahí nos quedamos. Entonces, hay que ir con calma. Esto recién empieza. Y creo que en marzo, cuando todas las elecciones regresen, veremos realmente para... David. Sí, Franklin. Sí, bueno, y mil disculpas a Carlitos, ahorita que pueda abrir la pantalla no la había saludado. Carlitos, buenas noches, no, estaba con un problema, estoy con problemas ahora creo del internet, no sé qué pasó, pero saludos ahora sí con todos, podemos seguir y mil disculpas. No, bueno, entonces decía que obviamente en ese momento será cuando se puede ver con mayor tranquilidad el desempeño de las elecciones. Por ejemplo, Ecuador tendrá que visitar a Venezuela, partido también importante, y luego recibir a Chile. Entonces, ahí veremos con qué nivel llegan nuevamente para el año las selecciones
en este caso Ecuador y también Colombia, que seguramente buscará reiniciar bien después de estos resultados. Hay una situación, compañeros, y se me viene rápidamente a la memoria. En el primer mundial de Ecuador, lo que le decía Carlos Alberto, lo teníamos al Bolillo Gómez. Y decía, un gran motivador. Sí, es verdad. Es un gran motivador el Bolillo Gómez. Y hoy por hoy también Gustavo Alfaro es un gran motivador. ¿Pero por qué? Porque tiene elementos que suelen aprovechar esas palabras, esa motivación. Entonces el Bolillo Gómez los motivaba a los muchachos y salían y se rompían en el campo de juego, porque querían por primera vez triunfar, porque querían llegar a un mundial y todas esas situaciones. Pero mientras va pasando el tiempo, estos jóvenes o estos elementos que no han conseguido nada, llegan ya al fútbol grande, llegan a Europa, son transferidos, es decir, ya tienen mayor experiencia, ya no se comen ese cuento de la motivación, pues. Ya se creen más que el entrenador, más que el técnico. Acá ha pasado eso. Sí, acá ha pasado eso. Hoy por hoy, con Gustavo Alfaro y los muchachos, lo que dice Franklin, son jugadores jovencitos, ellos tienen hambre de gloria, pues, y se la juegan por el entrenador y le creen al entrenador. Son más moldeables. Es cuando a un niño usted le está recién enseñando algunas palabras, algunas cosas, algunos comportamientos. Él lo cree y va adquiriendo esas costumbres. Acá con esta gente joven igual va pasando. Por eso el técnico juega un papel fundamental en estos momentos y esa compaginación. Como dicen ahora, esa química entre jugador y técnico. Hoy por hoy en Ecuador se está dando. Ojalá que no cambie. Ojalá que los jugadores no se crezcan demasiado y vuelvan con la misma motivación en el mes de marzo, porque esto recién empieza. Y con esto no digo que Colombia que queda fuera ya del Mundial o deja de ser favorita para clasificar. No, tiene elementos, tiene jugadores, grandes jugadores. Lo que pasa que la cabeza, arriba, el técnico y los dirigentes están fallando para recomponer ese camerino, recomponer todas las situaciones. Yo creo que a Colombia no hay que descartarlo por un par de resultados. No lo podemos descartar y no lo podemos dejar fuera. Y a Ecuador tampoco le podemos decir que ya está clasificado porque ha conseguido estos resultados. Hay que luchar todavía. Exactamente, Sí, Pato. No, y por ejemplo usted lo decía, David, hace un momento, ¿no? 12 de 12 llevaba Ecuador en la pasada eliminatoria y a estas alturas. Colombia llevaba 4 puntos, los mismos de esta, y clasificó. Entonces, esto apenas está empezando. Lo que pasa es que ya con estos problemas ya de camerino, eso ya es otra cosa, ¿no? Porque la vez pasada fueron cosas diferentes. Esto ya es otro problema, ya con problemas entre los jugadores. Y la parte mental es fundamental, por ejemplo, para los muchachos en Ecuador. Y yo creo que Alfaro ha hecho la sencilla, ¿no? Coger los jugadores, venga, de estos muchachos que tiene acá y montar la selección, y es mucho más fácil manejar a estos muchachos así que tienen hambre de gloria, porque ya cuando van a Europa y la cuenta bancaria ya tiene varios ceros a la derecha, ya la cosa cambia. Sí, definitivamente. Bueno, rápidamente, compañeros, vamos con lo que fueron los siguientes partidos. Venezuela-Chile, un partido que había que verlo también porque justamente son nuestros siguientes rivales, en ese orden. Venezuela primero en condición de visitantes y luego Chile. El equipo venezolano consigue su primera victoria en estas eliminatorias, le gana a la selección chilena. Pregunto, Pato, ¿esto viene a ser un resultado positivo para Ecuador por tomar una Venezuela más tranquila previo al partido? ¿O negativo, si se le quiere ver, en el sentido de que Venezuela va a llegar un poco más alzada, ¿no? Digamos, no tan bajoneada, ¿no? Con los resultados? A ver, yo le diría positivo para Ecuador. Primero porque le frenó a una selección que está en el grupo de los candidatos a clasificar. Rival directo para Ecuador, para Colombia, para Paraguay, para todos, ¿no es cierto? Porque ese es el segundo grupo de los equipos o de las selecciones que van a buscar la clasificación. Porque hay un grupo de los favoritos que son Brasil, Argentina, Uruguay
y pare de contar. El otro grupo está Chile, Colombia, está Perú, está Paraguay, está Ecuador, que pelearán por el resto de... Exactamente, entonces yo digo, en buena hora que le frenaron a Chile. Es que para marzo no sabemos cómo vamos a llegar, ninguna selección sabe cómo va a llegar. Entonces, sí, es bueno, llegarán ya más motivados, estarán más motivados, con mayor trabajo los venezolanos, pero el rendimiento no sabemos. Entonces, por el momento, por este momento, por hoy, en buena hora que este resultado se dio, porque favorece a los intereses de Ecuador. Ahora, es que mire, en el fondo, por ejemplo, para Colombia, si uno se pone a ver, los resultados le ayudaron. Perdió Perú, perdió Chile, empató Paraguay, no sumó los 3, Bolivia, así que se agruparon, ¿no? Viendo uno para el futuro, ¿no? O sea, se agruparon. Colombia está a 2 puntos del cuarto, por ejemplo, después de no haber sumado en estas 2 fechas. Entonces, si va uno a eso, no fue tan catastrófico, pues en el puntaje, ya en el nivel futbolístico y en eso, pues eso ya es otra cosa, pero en las matemáticas está a 2 puntos, o sea, está todavía en la pelea, o sea, no está eliminado, decir, no, es que lleva 1 punto, entonces no, prácticamente que estamos por fuera, no, lo que pasa es que ese 6-1 sí es lo que preocupa, ¿no? Hay que mencionar una cosa, amigos y compañeros también, con respecto, yo sigo manteniéndome que cada selección tiene la evolución y van apareciendo figuras y tienen que existir recambios. Si uno ve la selección chilena, es una selección que lastimosamente ya solamente pesan los nombres, no ha existido nuevos jugadores que le puedan dar un nuevo brillo a la estrella solitaria. En Colombia, ¿cuál es la diferencia y cuál es la ventaja? Que Colombia comienza a ser un país de exportación, tiene grandes jugadores, tiene gran material para poder trabajar e ir incorporando una idea. Posiblemente el técnico no fue el adecuado, aunque no nos podemos olvidar que Colombia en la Copa América última hizo un gran papel y creo que la gente se había emocionado un poco tras el trabajo de Pekerman. En cambio aquí, viendo ya los rivales que es Venezuela y Chile, es verdad, tenemos 9 puntos, la anterior eliminatoria creo que era con 12 que estábamos casi ilusionándonos para clasificar al Mundial, pero va cambiando, creo, la mentalidad que tiene esta selección ecuatoriana para enfrentar a Venezuela y a enfrentar al equipo de Chile. No le veo yo descabellado en un momento jugando con los números. Sería perfecto Ecuador, obviamente, sacar 6 de 6, que no es imposible por cómo se viene jugando, pero sacar 4 puntos de los 6 también es algo importantísimo porque, a ver, a Ecuador creo, y hay que ser muy sinceros, mucha gente ahora se alegra de Ecuador que esté en en los puestos de clasificación, pero Ecuador cuando arrancó este torneo, Ecuador no era favorito. Ecuador era en este momento como la cenicienta en algún punto como otras selecciones, que era lo más fácil sacar puntos, y creo que ese concepto de a poco Ecuador fue cambiando. Es una selección joven, una selección que puede dar pelea a comparación de Chile, que puede observar el partido, es una selección ya envejecida, una selección que, imagínense, lo traen al arquero Bravo, que está casi en los 37, 38 años, si no me equivoco, está Vidal, está Alexis Sánchez, entonces esas generaciones se van acabando y creo que viene ese bajón que va a tener algunas selecciones de Sudamérica. Sí, y concuerdo esto que dice Franklin, y justamente veía también palabras del técnico de la selección ecuatoriana, que decía que tal vez en un principio, cuando comenzó estas eliminatorias, le veían a Ecuador como una selección para ir a sacar puntos, para ir a conseguir el resultado, y que ahora será una selección de mayor respeto, que ahora saben que Ecuador será una selección no fácil para ir a ganar, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante. Dijo, Ecuador dejó de ser una agradable sorpresa para ser un rival a vencer. Así fueron textualmente las palabras de Gustavo Alfaro, y eso me parece que es importante. Y es que también, David, los otros técnicos ya van a estudiar la Ecuador, pues ya no van a llegar así con una venda en los ojos a decir, bueno, estos son muchachos, son jóvenes nomás y es ganable. Entonces ya van a darse el trabajo, el tiempo de analizar qué tiene Ecuador, qué jugador es el más desequilibrante, qué jugador hay que cuidar, a qué elementos hay que ponerles mayor marca, y bueno, entonces ya hay mayor trabajo y eso será más complicado para la selección ecuatoriana. Lo de Bolivia y lo de Venezuela me parece que ha sido lo más sorpresivo del día de ayer en las eliminatorias en cuanto a resultados, porque los otros son los lógicos.
La Brasil, victoria de Brasil, la victoria de Argentina. Sí, el empate de Bolivia me parece que es el más sorpresivo sí, lógico. ante Paraguay. Lo de Bolivia ante Paraguay, el resultado de la selección de Venezuela también. Argentina contra Perú, si bien Argentina no venía bien, pero era favorito ante Perú. Y lo de Brasil con Uruguay lo dijimos a nivel estadístico. Apenas una victoria en el historial de Uruguay sobre Brasil. A pesar de que jugaba como local, Brasil llegaba como favorito y ahora ha mantenido eso ganando el 100% de los puntos. Ahora tiene 12 puntos en la tabla. Si vamos a esa famosa frase, compañeros, de si hoy se terminaran las eliminatorias, Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay están en esos 4 puestos iniciales. Brasil con 12, Argentina con 10, Ecuador con 9 y Paraguay con 6. Y Uruguay es el quinto con 6 puntos también. Entonces, como bien lo decía Carlos, más allá de Brasil, que obviamente es el deslotado, pero desde Argentina, que es el segundo, hasta Colombia, ¿no? Hay solo 6 puntos de diferencia. Entonces, está muy apretada la situación entre todos los equipos. Sí, por el momento no podemos decir que ya están clasificados ni nada por el estilo. Todavía hay mucho trecho, hay mucho terreno y esperemos a ver en marzo, ¿no? En el mes de marzo. Para Ecuador, Gustavo Alfaro, no sé si luego de esta cuarta fecha se va a su país o va a seguir acá en Ecuador, no sé si haciendo los microciclos o por lo menos mirando el campeonato. Me parece que es lo más lógico, que debería quedarse mirando el desarrollo del campeonato para que pueda ir trabajando, observando, dialogando con los jugadores, con los posibles convocados. Hay algunos que de pronto, por rendimiento, por falta de nivel futbolístico, pueden ya quedarse fuera. Entonces hay todavía trabajo, hay mucho trabajo para Gustavo Alfaro acá en la selección ecuatoriana. Rápidamente, Además, de aquí a marzo, quién sabe qué pase con el COVID, ¿no? Porque es que eso todavía es otra circunstancia, no solamente lo futbolístico, ¿no? Ahora, hay que decir que después de estas 4 fechas, lo que es Queiroz, Gareca y Reinaldo Rueda están en la cuerda floja. A esta hora creo que hay una reunión en Chile para estudiar la situación del técnico colombiano, y Ricardo Gareca, pues que todo el mundo esperaba mucho más, y son técnicos que están ahí. así es. Cerramos, Pato, llegamos al final. Sí, ha sido un gusto, ha sido un placer haber compartido nuestra programación con lo referente a las eliminatorias. Luego ya vendremos para el desarrollo del campeonato ecuatoriano de fútbol, para el desarrollo también de las actividades a nivel local en cada uno de los países que todavía están en el desarrollo del campeonato. Compañeros, un gusto, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.